Bueno, muy bien. En este caso vamos a trabajar ejercicios correspondientes a la unidad de lógica proposicional. Vamos a realizar tres ejercicios. Tres ejercicios que se relacionan entre ellos, ya que tenemos un ejercicio número 5 que nos da tres proposiciones y lo que hay que hacer con estas tres proposiciones es escribir una operación lógica entre estas tres proposiciones. Luego vamos a tener el ejercicio número 6, que en el ejercicio número 6 vamos a trabajar con lo que son los valores de verdad, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores de verdad correspondientes a las primeras proposiciones simples. Y luego un ejercicio número 7, en el que vamos a trabajar con los conjuntos de verdad de formas proposicionales. ¿Está bien? Así que vamos con el ejercicio número 5. En este caso, el ejercicio nos propone escribir en forma simbólica todo esto que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a leer. Dice, menos 2 es menor que menos 5 o 13 es un número impar. Acá podemos ver que tenemos una operación lógica que es la disyunción inclusiva. Y luego dice, sí, solo sí, 23 no es un número primo. Acá hay una negación de la proposición P. Entonces, al armar este ejercicio, lo que vamos a hacer es decir que tenemos, en principio, menos 2 es menor que menos 5 si observamos. Eso corresponde a la proposición R. Entonces vamos a escribir R. Luego dice O. Esta O corresponde a una simbología, ¿no?, de la disyunción inclusiva, que es justamente esta que está acá. Entonces ahí ya decimos, menos 2 es menor que menos 5 O. Luego dice, 13 es un número impar. 13 es un número impar, corresponde a la proposición Q, así que vamos a escribir Q. Sí, solo sí, que es el símbolo de la bicondicional. 23 no es un número primo. Entonces, 23 no es un número primo, es la negación de la proposición P, así que vamos a negar la proposición P. Ahí está. Ahí ya lo armamos. Ahora, ¿qué ocurre acá? Tenemos que colocar algunos símbolos más que lo que hacen estos símbolos como los paréntesis o los corchetes es darle cierta jerarquía a algunas operaciones, es decir, indicar qué operaciones hay que resolver primero. Entonces, podemos ver que tenemos la negación de P, que las negaciones siempre hay que colocarlas entre paréntesis, es más cómodo trabajarlas. Pero en principio vamos a darle jerarquía a la disyunción inclusiva, es decir, vamos a decir que en este caso, por cómo está escrito el enunciado que dice menos 2 es menor que menos 5 o 13 es un número impar, todo eso tiene que pasar todo junto. Entonces vamos a colocar todo eso entre paréntesis y también dijimos que la negación la vamos a colocar entre paréntesis. Pero ¿qué ocurre? Como colocamos paréntesis por todos lados y nosotros queremos darle una jerarquía a la disyunción inclusiva, entonces vamos a colocarle también a esta parte de la disyunción inclusiva, le vamos a colocar corchetes. Entonces ahí estamos indicando que es eso lo primero que hay que resolver, ¿no? Y luego recién trabajar con la bicondicional. De esta forma quedaría armado el ejercicio número 5, ¿sí? Que dice, menos 2 es menor que menos 5, 13 es un número impar. Nos quedó acá a este lado de la disyunción. Sí, solo sí, la negación de P, que sería 23, no es un número primo. Bien, vamos al ejercicio número 6. En este caso dice, teniendo en cuenta las proposiciones P, Q y R del ejercicio anterior, hallar el valor de verdad de toda esta proposición compuesta que tenemos acá. Que como podemos ver, en esta proposición compuesta también tenemos que resolver algunas cositas antes, ¿no? Algunas operaciones antes. Por eso es, como les decía anteriormente, que es importante la colocación de los paréntesis y los corchetes. Podemos ver que esta disyunción está entre paréntesis, o sea que vamos a tener que resolver esto primero, luego este paréntesis que está acá, de esta condicional, de Q entonces R, y al final la última operación que vamos a hacer es de la conjunción. Pero en principio, como les decía, vamos a tener que encontrar los valores de verdad de P, Q y R, teniendo en cuenta el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, P nos decía que 23 es un número primo. Entonces, ¿ves? ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? 23 sí es un número primo, así que vamos a colocarlo y vamos a ver cómo es la simbología. Vamos a colocar una B mayúscula, una B corta mayúscula, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a colocar la proposición P en este caso, también en letra minúscula, y vamos a luego colocar el valor de verdad. Va a ser un 1 si es verdadero o un 0 si es falso. En este caso 23 sí es un número primo, o sea que vamos a colocar que eso es verdadero. Luego, la siguiente proposición, que es Q, nos dice que 13 es un número impar. Y eso también es verdad, o sea que en este caso vamos a decir que el valor de verdad
de nuestra proposición Q. Vamos a colocar de nuevo la B corta mayúscula y las proposiciones en letra minúscula de esta forma. Y dijimos que en este caso esta proposición también es verdadera porque ocurre de que 13 sí es un número impar. Luego R dice menos 2 es menor que menos 5. Recuerden que los negativos funcionan al revés. Entonces en este caso menos 2 es un número mayor que menos 5. Entonces el valor de verdad de esta proposición, ¿sí?, va a ser falso. O sea que lo vamos a volver a escribir que el valor de verdad de R va a ser 0. Es decir, va a ser falso. Una vez que ya tenemos los tres valores de verdad de estas proposiciones, vamos a armar la operación entre P o R, recordando de que si es una disyunción inclusiva necesito que las dos proposiciones sean falsas para que el resultado sea falso. Entonces vamos en principio a escribir de manera simbólica el valor de verdad de P o R y luego al final vamos a colocar su valor de verdad, que en este caso dijimos que tienen que ser los dos falsos para que sea falso. Pero ¿qué ocurre? P es verdadero, por lo tanto esto nos va a quedar que no podría ser falso, por lo tanto va a ser verdadero. Luego la siguiente operación que tenemos que resolver en este caso va a ser esta condicional, recordando que en la condicional el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso para que toda la condicional sea falsa. Entonces vamos a escribir en principio eso de manera simbólica, vamos a decir el valor de verdad de Q, entonces R, y ahora vamos a colocar el igual y ahí vamos a colocar el resultado, el valor de verdad de toda esta operación, de esta condicional, ¿sí? Entonces dijimos que Q es verdadero y R es falso. Eso lo podemos ver por acá, ¿sí? El valor de verdad de Q es verdadero, el antecedente, y R es falso. Entonces acá, en este caso, nos va a quedar que esta condicional, ¿sí?, va a ocurrir de que va a ser falsa. Ya tenemos todos los elementos para poder encontrar el valor de verdad de esta proposición compuesta, que es una conjunción. Así que vamos a escribirlo completo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el valor de verdad de toda esa proposición compuesta, que es P o R y Q entonces R, ¿sí?, y eso tiene que estar todo entre corchetes. Y vamos a analizar ahora ¿qué necesitamos que ocurra en una conjunción para que su resultado sea verdadero o falso? Para que su valor de verdad sea verdadero o falso. Entonces, en una conjunción tiene que ocurrir que los dos tienen que ser verdaderos para que esto sea verdadero. Y vamos a poder ver que en este caso la disyunción es verdadera, pero la condicional es falsa. Por lo tanto, entonces, en este caso nos va a quedar que el valor de verdad de toda esta proposición compuesta va a ser falso. Y de esta manera hemos llegado al resultado. ¿Sí? De esta manera hemos encontrado el valor de verdad de toda esa proposición compuesta. Muy bien, vamos al ejercicio número 7, que en este caso dijimos que es un ejercicio para trabajar el contenido de conjuntos de verdad de formas proposicionales. Podemos ver que tenemos un universal formado por todos estos elementos y dos formas proposicionales que son P de X y Q de X. La condición que tiene P de X es que dice que X es un número primo. Entonces vamos a seleccionar del universal todos los elementos que cumplan con esta condición de que sean números primos y vamos a poder ver que acá el 2 es primo, el 3, el 5 y el 7. ¿Sí? Así que todos esos elementos los vamos a colocar en el conjunto de verdad de P de X. Por lo tanto vamos a decir que el conjunto de verdad y la forma de escribirlo es así. Vamos a colocar una C mayúscula, una B minúscula y luego la forma proposicional P de X y sus elementos, en este caso que dijimos que van a ser todos los elementos del universal que van a cumplir esa condición de que X es un número primo. O sea que 2 es primo. Luego 3 también, el 5 también es primo y el 7. Perfecto. Luego vamos a analizar qué tendría que pasar, cómo quedaría el conjunto de verdad de la proposición Q de X, ya que también es una de las cosas que me pide el enunciado, ¿sí?, para después poder calcular esta operación. Entonces, el conjunto de verdad de Q de X nos dice que X es mayor o igual que menos 5. Entonces vamos a tener que seleccionar del universal los elementos que cumplen esa condición, que sean mayores o iguales a menos 5. Entonces, a 5. Entonces, esos elementos van a ser desde el 5, ya que dice igual a 5, entonces escribimos el conjunto de verdad de Q de X, empieza con el 5, luego todos los mayores, que serían el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todos son elementos
que siempre lo sacamos del universal, ¿sí? Una vez que ya tenemos estos dos conjuntos de verdad, el de P de X y el de Q de X, vamos a poder analizar el de la disyunción excluyente, ¿sí? Así que, entonces, en este caso vamos ya a escribir la respuesta y luego vamos a empezar a completar con los elementos. Y tiene que estar escrito de esta forma, de manera simbólica. Vamos a escribir el conjunto de verdad de P de X o bien Q de X, ¿sí? Entonces, para esto podemos tener una estrategia para poder encontrar el conjunto de verdad de esta operación, ¿sí? Que es trabajando con los diagramas de Venn. Entonces, vamos a poder ver que podemos, en el universal, que es el rectángulo, vamos a poder incluir dos conjuntos. Estos conjuntos van a ser correspondientes a los dos conjuntos de verdad que tenemos anteriormente de cada una de las formas proposicionales, es decir, de P de X y de Q de X. Entonces tenemos Q de X y P de X. Y ahora lo que vamos a hacer es, en estos dos conjuntos, vamos a completar este gráfico colocando en estos sectores, en estos cuatro sectores, los elementos que tienen que ir ubicados en una determinada posición. Entonces, en principio, un consejo es completar las zonas compartidas, como en este caso la intersección, ¿sí? Entonces vamos a poder ver cuáles son los elementos que comparten P de X y Q de X, y los voy a colocar en esta zona de acá, ¿sí? En esta zona donde comparten los dos conjuntos. Entonces podemos ver que los elementos que van a compartir van a ser: el 2 está en P y no está en Q, el 3 está en P y no está en Q, el 5 está en los dos y el 7 también está en los dos. Por lo tanto, van a ser esos dos elementos los que van a estar en esa zona compartida, en la intersección de los dos conjuntos. Luego vamos a colocar los elementos que nos quedaron en P, que en este caso serían el 2 y también el 3. Y luego vamos a colocar los elementos que nos quedaron en Q, que serían el 6, el 8, el 9 y el 10. Bien, hasta ahí. Ya completamos todos los elementos. Entonces ahora lo que hay que hacer es observar en el universal, que es el primer conjunto que tenemos acá, si hay algún elemento que está en el universal y que no está en ninguno de los dos conjuntos. Entonces podemos ver que ese elemento es el 4, ¿sí? Que no aparece en ninguno de los dos, pero es necesario colocarlo en el universal y lo vamos a colocar por fuera de estos dos conjuntos, ¿sí? De esta manera ya queda, digamos, ubicada cada uno de los elementos en cada una de las zonas correspondientes en este gráfico de diagramas de Venn, ¿sí? Vamos a colocar acá el universal, ya que todo esto es el universal. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso es recordar que la zona que tiene que ir sombreada en una disyunción excluyente, donde todo es verdadero, ¿sí? Donde se cumple que todo es verdadero, es cuando los elementos es de uno de los dos conjuntos, es decir, cuando pertenecen a P, ¿sí? Y pertenecen a Q, ¿está bien? Entonces pertenecen a P y no pertenecen a Q, o pertenecen a Q y no pertenecen a P. O sea que la zona sombreada me quedaría de esta forma, ¿sí? Es decir, esta zona no puede ser verdadera porque acá comparten los dos. Entonces en la disyunción excluyente no cabe la posibilidad de que pasen las dos cosas al mismo tiempo, ¿está bien? Ni que tampoco pase ninguna de las dos cosas. Tiene que pasar o en una o en la otra, ¿está bien? Entonces todo lo que está en azul sería lo correspondiente según esta disyunción, según esta operación, que es una disyunción excluyente, ¿sí? A lo que es verdadero, a lo que corresponde el conjunto de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos elementos que están en la zona sombreada de azul van a ser los elementos que van a estar en el conjunto de verdad entonces de esa operación. Entonces vamos a escribirlo de manera simbólica. Vamos a decir que los elementos que pertenecen a este conjunto de verdad son el 2, el 3, el 6, ¿quién más? El 8, el 9 y el 10. Y de esta forma nos quedó armado el conjunto de verdad de los que nos pide el ejercicio. Muy bien.